El budismo y el bardo Todol. El libro tibetano de los muertos, conocido en tibetano como Bardo Todol, es uno de los textos más importantes y venerados dentro del budismo tibetano. Este manuscrito es una guía espiritual para el tránsito entre la muerte y el renacimiento, ofreciendo instrucciones detalladas sobre cómo enfrentar y comprender las experiencias que el alma o conciencia experimenta durante el bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Aunque su origen se remonta a la Edad Media, su relevancia filosófica, religiosa y cultural ha perdurado hasta nuestros días. El Bardo Todol es un texto que refleja profundamente las creencias del budismo tibetano sobre la naturaleza de la mente, la muerte y la continuidad de la conciencia. Explora conceptos como el karma, la liberación, nirvana y el ciclo de renacimientos, samsara. Ahora veremos el contenido, la historia y las enseñanzas del libro tibetano de los muertos, situándolo en su contexto religioso y filosófico, y explorando su impacto en la cultura y la espiritualidad, tanto en Oriente como en Occidente. El Bardo Todol es atribuido tradicionalmente al maestro Padmasambhava, el fundador del budismo tibetano, quien se cree que introdujo el budismo en el Tíbet en el siglo VIII. Según la tradición, el texto fue escrito por uno de sus discípulos más cercanos, el maestro tibetano Karma Limpa, en el siglo XIV. Sin embargo, la tradición oral y la transmisión esotérica de las enseñanzas contenidas en el texto sugieren que sus raíces son mucho más antiguas, posiblemente vinculadas a enseñanzas que se remontan a los primeros tiempos del budismo. El término bardo significa estado intermedio o entre en tibetano, y Todol se traduce como liberación a través de la audición. Así, el título del texto puede interpretarse como liberación a través de la audición en el estado intermedio. El Bardo Todol describe 6 bardos o estados intermedios que un individuo experimenta, tanto durante la vida como en el proceso de la muerte y el renacimiento. El bardo de la vida, ¿quién es bardo? El estado desde el nacimiento hasta la muerte. El bardo del sueño, Mailan bardo. El estado experimentado durante el sueño. El bardo de la meditación, Samten bardo. El estado alcanzado durante la meditación profunda. El bardo del momento de la muerte, Chikai bardo. El proceso de la muerte misma. El bardo de la realidad, Chonshit bardo. El estado que sigue inmediatamente a la muerte, donde se experimentan visiones y fenómenos mentales intensos. El bardo del renacimiento, Sipa bardo. El estado en el que la conciencia busca y entra en un nuevo cuerpo para renacer. El Bardo Todol se centra principalmente en los 3 últimos estados, guiando a la conciencia a través de las experiencias post-mortem y proporcionando instrucciones para lograr la liberación o un renacimiento favorable. La filosofía budista. El Bardo Todol está profundamente arraigado en la filosofía budista, especialmente en las enseñanzas del Mahayana y el Vajrayana, las 2 principales escuelas del budismo tibetano. Estas enseñanzas subrayan la impermanencia de la vida y la naturaleza cíclica de la existencia, conocida como samsara. Según la doctrina budista, la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición de un estado de conciencia a otro, en un ciclo continuo de nacimientos y renacimientos. Uno de los principios fundamentales del budismo es el anatta, o la ausencia de un yo permanente e independiente. Este concepto es central en el Bardo Todol, donde la muerte se ve como una disolución de los componentes físicos y mentales que constituyen la identidad temporal de una persona. En lugar de un alma fija que transita de una vida a otra, lo que continúa es un flujo de conciencia condicionado por el karma, las acciones acumuladas durante la vida. El karma juega un papel crucial en el Bardo Todol, ya que determina el tipo de experiencias que la conciencia enfrentará en el estado intermedio, así como el renacimiento que seguirá. Las acciones virtuosas conducen a experiencias positivas y a un renacimiento favorable, mientras que las acciones negativas resultan en experiencias dolorosas y un renacimiento en circunstancias desfavorables. El objetivo último del budismo es alcanzar el nirvana, la liberación de samsara y el fin del ciclo de renacimientos. El Bardo Todol ofrece una guía para lograr esta liberación incluso después de la muerte, al reconocer las ilusiones de las visiones experimentadas en los bardos y al mantener una mente clara y serena, capaz de trascender las ataduras del karma y el samsara. El Bardo Todol describe 6 bardos, o estados intermedios, cada uno de los cuales representa una fase distinta en el ciclo de la existencia. Estos bardos no solo se aplican al proceso de la muerte, sino que también reflejan diferentes aspectos de la vida y la conciencia en general.
Cada bardo ofrece oportunidades para el crecimiento espiritual y, en última instancia, para la liberación del samsara. 1. El bardo de la vida, Kine bardo. El Kine bardo es el estado intermedio que abarca toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Durante este periodo, los individuos están sujetos a las influencias del karma y las condiciones mundanas, que moldean sus experiencias y acciones. En este bardo, los practicantes budistas se esfuerzan por cultivar la virtud, la sabiduría y la compasión, con el objetivo de prepararse para los bardos posteriores y, en última instancia, para la liberación. El Kine bardo subraya la importancia de vivir una vida consciente y virtuosa, ya que las acciones realizadas en este estado tendrán un impacto directo en las experiencias que se enfrentarán en los bardos posteriores. La práctica de la meditación, la observancia de los preceptos éticos, y la dedicación a la compasión hacia todos los seres son fundamentales para acumular karma positivo y preparar la mente para la transición final. 2. El bardo del sueño, Mailan bardo. El Mailan bardo es el estado intermedio que se experimenta durante el sueño. Según el budismo tibetano, el sueño es una forma de muerte temporal, en la que la conciencia se separa del cuerpo físico y entra en un estado similar al que se experimenta en la muerte real. El Mailan bardo es considerado un momento clave para la práctica espiritual, ya que ofrece una oportunidad para desarrollar la conciencia y la lucidez que serán cruciales en los bardos posteriores. Los sueños pueden reflejar el estado de la mente y el karma acumulado, y la práctica del yoga del sueño es un método para entrenar la mente a reconocer la naturaleza ilusoria de las experiencias oníricas. Esto prepara al practicante para enfrentar las visiones y fenómenos del Chonjit bardo, bardo de la realidad, con una mente despierta y no reactiva, lo que aumenta las posibilidades de liberación. 3. El bardo de la meditación, Samten bardo. El Samten bardo es el estado intermedio que se alcanza durante la meditación profunda. En este estado, la conciencia puede trascender las limitaciones del cuerpo y la mente ordinarios, y experimentar una visión directa de la naturaleza de la realidad. El Samten bardo es un estado altamente avanzado que solo los meditadores experimentados pueden alcanzar, y se considera una oportunidad para realizar la naturaleza vacía e inmutable de la mente. La meditación en el Samten bardo es vista como una preparación para el Chikai bardo, bardo del momento de la muerte, ya que permite al practicante familiarizarse con la disolución de los fenómenos y la percepción directa de la mente pura. La capacidad de permanecer consciente y sereno durante este estado es crucial para enfrentar las transiciones de la muerte con claridad y sabiduría. 4. El bardo del momento de la muerte, Chikai bardo. El Chikai bardo es el estado intermedio que comienza en el momento de la muerte física. Durante este bardo, la conciencia experimenta la disolución gradual de los elementos físicos y mentales que constituyen la vida. El bardo Todol describe este proceso en detalle, explicando cómo los elementos tierra, agua, fuego y aire se disuelven en el orden correspondiente, acompañados de fenómenos visuales y auditivos específicos. El Chikai bardo es un momento crítico para la práctica espiritual, ya que la mente del moribundo se encuentra en un estado altamente receptivo y maleable. El bardo Todol ofrece instrucciones para reconocer la naturaleza de las visiones y sonidos que aparecen durante este bardo, y para mantener una conciencia serena y no apegada, lo que permite la posibilidad de liberación. 5. El bardo de la realidad, Chonjit bardo. El Chonjit bardo sigue inmediatamente al Chikai bardo y es el estado en el que la conciencia experimenta visiones intensas de deidades, luces y otros fenómenos mentales. Estas visiones se interpretan como manifestaciones de la naturaleza de la mente misma, y el bardo Todol guía al practicante a reconocerlas como ilusorias y vacías de existencia inherente. En el Chonjit bardo, la conciencia enfrenta deidades pacíficas y airadas, que representan diferentes aspectos de la mente y el karma acumulado. La capacidad de reconocer estas deidades como proyecciones de la propia mente es crucial para evitar el miedo y el apego, y para alcanzar la liberación. Este bardo también ofrece la oportunidad de elegir un renacimiento favorable si la liberación no se logra. 6. El bardo del renacimiento, Sipa bardo. El Sipa bardo es el estado intermedio en el que la conciencia busca un nuevo cuerpo para renacer. Durante este bardo, la conciencia es impulsada por el karma acumulado y las tendencias habituales,
lo que determina el tipo de renacimiento que se experimentará. El bardo todol describe cómo la conciencia es atraída hacia diferentes matrices en función de su karma, y ofrece instrucciones para elegir un renacimiento favorable o para aspirar a la liberación final. El Sipa bardo es el último de los 6 bardos, y marca la transición de una vida a la siguiente. La capacidad de mantener la conciencia y la claridad durante este bardo es esencial para influir en el tipo de renacimiento que se experimentará, y para continuar el camino espiritual en la próxima vida. El bardo todol y la muerte. El bardo todol ofrece una descripción detallada del proceso de la muerte, que se entiende como la disolución de los elementos que constituyen la existencia física y mental. Según el texto, este proceso se desarrolla en etapas, cada una de las cuales se acompaña de fenómenos específicos que reflejan la desintegración de los componentes del ser. El proceso de la muerte comienza con la disolución de los elementos físicos: tierra, agua, fuego y aire. Estos elementos corresponden a diferentes aspectos del cuerpo y la mente, y su disolución se manifiesta en síntomas físicos y fenómenos internos. Disolución de la tierra en agua. La primera etapa es la disolución del elemento tierra en el elemento agua. En este punto, el cuerpo comienza a perder su estabilidad y solidez, y la persona puede experimentar una sensación de pesadez o debilidad. A nivel interno, se experimenta una sensación de opresión o falta de estabilidad. Disolución del agua en fuego. En la siguiente etapa, el elemento agua se disuelve en el elemento fuego. Esto se manifiesta físicamente como una pérdida de fluidos corporales y una sensación de sequedad. Internamente, la persona puede experimentar sensaciones de calor o frío, y una disminución en la capacidad de percibir los sentidos. Disolución del fuego en aire. La disolución del fuego en aire es la etapa en la que el calor corporal comienza a disminuir y la respiración se vuelve irregular. Internamente, la persona puede experimentar una sensación de vacío o falta de energía, y una pérdida de la capacidad de pensar con claridad. Disolución del aire en la conciencia. En la última etapa, el aire se disuelve en la conciencia. Esto se manifiesta como la pérdida de la respiración y la conciencia externa. A nivel interno, la persona puede experimentar una sensación de expansión o contracción, y finalmente, la mente entra en un estado de vacío o claridad pura. El bardo todol y la luz clara. Una vez que los elementos se han disuelto por completo, la conciencia entra en un estado conocido como la luz clara, Tib, Odxal, que es la manifestación directa de la naturaleza pura y luminosa de la mente. Según el bardo todol, la luz clara es la verdadera naturaleza de la mente, libre de todas las distorsiones y apegos del karma. Este estado es considerado una oportunidad crucial para la liberación. Si la conciencia puede reconocer la luz clara y permanecer en ella sin apego o aversión, se puede lograr la liberación del samsara y alcanzar el nirvana. Sin embargo, si la conciencia no reconoce la luz clara o se distrae por el miedo o el apego, pasará al Chonshit bardo, donde enfrentará visiones de deidades pacíficas y airadas. El bardo todol subraya la importancia de la guía y la instrucción durante el proceso de la muerte. El texto fue diseñado para ser leído en voz alta al moribundo o al fallecido, con el objetivo de guiar la conciencia a través de los diferentes bardos y ayudarle a reconocer las oportunidades para la liberación. La lectura del bardo todol es vista como un acto de compasión y una forma de ayudar al moribundo a superar el miedo y la confusión que pueden surgir durante el proceso de la muerte. La instrucción clara y directa es crucial para que la conciencia pueda mantener la calma y la claridad, y para que pueda reconocer las ilusiones de las visiones que aparecen en los bardos. El bardo todol ha sido objeto de numerosas interpretaciones y estudios en el mundo moderno, tanto dentro como fuera del contexto budista. Su traducción al inglés y a otros idiomas occidentales en el siglo XX ha llevado a un creciente interés en su contenido y en su aplicación a las experiencias humanas universales, como la muerte, el renacimiento, y la naturaleza de la conciencia. Una de las interpretaciones modernas más influyentes del bardo todol ha sido en el campo de la psicología, especialmente en el trabajo de Carl Gustav Jung y sus seguidores. Jung, un psicólogo suizo y fundador de la psicología analítica, vio en el bardo todol un espejo de las experiencias psicológicas profundas y arquetípicas que ocurren en el inconsciente humano. Según Jung, las visiones y experiencias descritas en el bardo todol pueden entenderse como proyecciones de los arquetipos universales que residen en el inconsciente colectivo. Las deidades pacíficas y airadas, por ejemplo,
representan aspectos de la psique que emergen en momentos de crisis o transformación, como la muerte o la desintegración del ego. Jung también consideró que el bardo todol ofrece una visión simbólica de la integración y trascendencia de estos arquetipos, lo que puede conducir a la individuación y la autorrealización. La interpretación junguiana del bardo todol ha influido en la forma en que se comprende el texto en Occidente, presentándolo no solo como un manual religioso, sino también como una guía psicológica para enfrentar y trascender las crisis existenciales. El bardo todol ha dejado su huella en la cultura popular, la literatura, el cine y la música. Su influencia se puede ver en obras que exploran temas de la muerte, la vida después de la muerte, y la naturaleza de la conciencia. En la década de 1960, el texto se convirtió en una referencia clave en el movimiento contracultural de Occidente, influyendo en figuras como Timothy Leary, quien lo utilizó como una guía para la exploración de estados alterados de conciencia inducidos por sustancias psicodélicas. En el cine, el bardo todol ha inspirado películas que exploran la vida después de la muerte y el proceso de renacimiento. La noción de un estado intermedio donde la conciencia enfrenta visiones y fenómenos se ha convertido en un tema recurrente en las películas de ciencia ficción y fantasía, que exploran los límites de la realidad y la mente humana. La música también ha encontrado inspiración en el bardo todol, con artistas que han creado composiciones basadas en las experiencias descritas en el texto. Estas obras a menudo buscan evocar la transición entre diferentes estados de conciencia y la trascendencia de las fronteras entre la vida y la muerte. A pesar de su antigüedad, el bardo todol sigue siendo un texto central en la práctica budista tibetana y ha influido en la forma en que los budistas tibetanos y otros practicantes de todo el mundo entienden y enfrentan la muerte. Su enseñanza ha sido integrada en rituales y prácticas contemporáneas que acompañan a los moribundos y fallecidos, y también ha influido en la práctica meditativa y en la comprensión de la naturaleza de la mente. Meditación y espiritualidad. El bardo todol se utiliza a menudo en los rituales funerarios tibetanos, donde es leído en voz alta para guiar la conciencia del fallecido a través de los bardos. Estos rituales son vistos como una forma de proporcionar asistencia espiritual y de asegurar un tránsito pacífico y favorable. La lectura del bardo todol también puede ser acompañada de ofrendas, oraciones y otras prácticas devocionales que buscan beneficiar al fallecido y acumular mérito para su renacimiento. En la práctica meditativa, el bardo todol ha influido en la meditación sobre la impermanencia y la naturaleza de la mente. Los practicantes de meditación pueden reflexionar sobre las enseñanzas del bardo todol para prepararse para su propia muerte y para desarrollar una comprensión más profunda de la naturaleza ilusoria de los fenómenos. La práctica del yoga del sueño, por ejemplo, se basa en la comprensión de que la experiencia del sueño es un análogo del bardo y puede ser utilizada para entrenar la mente en la lucidez y la conciencia. El concepto de una muerte consciente ha ganado popularidad en la práctica budista contemporánea, especialmente en Occidente. Inspirado en las enseñanzas del bardo todol, este enfoque busca preparar a los individuos para enfrentar la muerte con plena conciencia y sin miedo. Los practicantes de la muerte consciente aprenden a soltar el apego a su identidad física y mental, y a permanecer en un estado de claridad y ecuanimidad durante el proceso de la muerte. La muerte consciente no solo es vista como una preparación para la muerte física, sino también como una práctica para enfrentar las transiciones y desafíos de la vida con una mente clara y despierta. Esta práctica ha sido adoptada por diversas tradiciones espirituales y ha influido en el desarrollo de cuidados paliativos y enfoques holísticos para el final de la vida. El legado del bardo todol. El libro tibetano de los muertos o bardo todol es un texto que trasciende su contexto religioso y cultural original para ofrecer enseñanzas universales sobre la naturaleza de la muerte, la conciencia y la liberación. A través de sus descripciones detalladas de los bardos y sus instrucciones para el tránsito entre la muerte y el renacimiento, el bardo todol proporciona una guía para enfrentar el misterio de la muerte con sabiduría, compasión y claridad. El legado del bardo todol se extiende más allá del budismo tibetano, influyendo en la psicología, la cultura popular y la práctica espiritual contemporánea. Su enseñanza sobre la impermanencia, la naturaleza ilusoria de los fenómenos, y la posibilidad de liberación continúa resonando con las preocupaciones humanas universales y ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo vivir y morir con conciencia y paz. Al reflexionar sobre el bardo todol, somos invitados a considerar nuestras propias actitudes hacia la muerte y el renacimiento, y a explorar cómo podemos cultivar una mente que esté preparada para enfrentar las transiciones de la vida con gracia y sabiduría. En última instancia,
El Bardo Todol nos enseña que la muerte no es un fin, sino una transición, y que la verdadera liberación se encuentra en la realización de la naturaleza pura y luminosa de la mente.